Hay una sensación que creo que casi todo el mundo conoce, la de tener la mente llena de ruido. Uf, sí, Como si tuvieras 10 pestañas abiertas en el navegador del cerebro y todas estuvieran reproduciendo algo a la vez. Es caótico. totalmente. Y te lleva a pensar en algo que parece una contradicción. Si estar plenamente consciente, si prestar atención, es supuestamente bueno, ¿por qué a menudo se siente tan pero tan agotador? Esta pregunta el millón. Y los materiales que vamos a analizar hoy proponen una respuesta muy original, mezclando neurociencia de vanguardia con ideas casi filosóficas. La propuesta central es que podemos organizar la mente con un sistema, una especie de método que ellos llaman unidades de placer. Unidades de placer. Suena bien. Nuestra misión entonces es entender qué es exactamente este sistema, por qué la conciencia nos deja sin batería y, lo más intrigante, si de verdad es posible diseñar nuestro propio bienestar mental como si fuéramos ingenieras. Exacto. Y la idea de partida en estos textos es que nuestra mente tiene, por así decirlo, dos modos que están constantemente peleándose. O sea que la primera pregunta es casi obligada. ¿Qué es esta batalla interna que tenemos montada en la cabeza? Exacto. Todo empieza ahí. Imagina que tu cerebro tiene dos sistemas operativos. Por un lado, tienes el piloto automático. Ajá. En neurociencia lo llaman la red neuronal por defecto. Es lo que se activa cuando conduces por una ruta que conoces de memoria y de repente llegas a tu destino sin recordar bien el camino. Me ha pasado 1000 veces, claro. Es la mente dimargando, saltando de un recuerdo a una preocupación, a una idea, sin que tú hagas nada. Funciona en segundo plano y, esto es clave, apenas gasta energía. Es el modo de bajo consumo del cerebro. El modo ahorro de energía. Y por lo que entiendo, el otro modo sería el de alto rendimiento. Justo. Esa es la red ejecutiva. Este es el modo manual, el consciente. Es la que usas cuando te concentras para resolver un problema, cuando escuchas atentamente a alguien. O cuando intentas meditar, supongo. Eso es. Implica dirigir la atención de forma deliberada. Y sí, es el modo de alto rendimiento, porque consume una cantidad de energía enorme. Vale, detengámonos aquí un momento, porque esto me interesa mucho. ¿Por qué es tan caro energéticamente? Intuitivamente, prestar atención no suena a que estés levantando pesas. ¿Qué está pasando ahí dentro para que el cerebro queme tanto combustible? Es que la red ejecutiva tiene un doble trabajo. Y ahí está el truco. No se trata solo de, digamos, encender la atención en un punto. Esa es la parte fácil. Vale. La tarea que consume la mayor parte de la energía es la segunda. Tiene que estar constantemente inhibiendo a la red por defecto. Ah. El piloto automático siempre quiere tomar el control, siempre intenta volver a su estado de divagación. Así que la red ejecutiva no solo tiene que acelerar, sino que tiene que estar pisando el freno al mismo tiempo para evitar que el otro sistema se cuele. O sea que no es solo apuntar con una linterna, es además tener que empujar a una multitud que intenta interponerse en el haz de luz. Visto así, sí suena agotador. Claro. ¿Y significa que estamos condenados a vivir en esta lucha mental constante? ¿No hay una forma de que colaboren en lugar de competir? Esa es la pregunta clave que intenta resolver este sistema. No se trata tanto de una lucha a muerte, sino de entrenar un músculo. El músculo de la atención. Al principio cuesta, porque la red por defecto está muy acostumbrada a acampar a sus anchas. Pero cuanto más entrenas la capacidad de dirigir tu foco voluntariamente, menos esfuerzo requiere inhibir el ruido de fondo. Se vuelve más eficiente. La percepción consciente es en el fondo un proceso de filtrado brutal. Filtrado. De miles de estímulos, eliges uno y te aferras a él. Ese esfuerzo ejecutivo es lo que nos cansa, pero también es lo que nos da el control. Entendido. Pero aquí me encuentro con una idea de los textos que parece casi una paradoja. Si el piloto automático, la red por defecto, es el modo barato y fácil, ¿por qué los textos insisten en que es la principal fuente de nuestro malestar? ¿Cómo puede algo que ahorra energía tener un coste emocional tan alto? Porque la eficiencia energética no es lo mismo que la eficiencia emocional. Lo que proponen estos materiales es que el problema no es la divagación en sí, sino la repetición. La repetición. Cuando una unidad mental, una preocupación, una idea sobre ti misma, un recuerdo, se repite una y otra vez en piloto automático, sin que tú la elijas, deja de ser un simple pensamiento y se convierte en un bucle. Y esos bucles son tóxicos. Tóxicos. Generan ansiedad, tristeza, distorsionan cómo vemos la realidad
Y lo peor es que operan en segundo plano, robándonos la paz sin que sepamos muy bien por qué. Espera, eso lo cambia todo. Entonces el problema no es necesariamente el contenido del pensamiento, no es que pensar tengo que pagar facturas sea malo, sino el autoplay descontrolado del cerebro. Exacto. Es como tener una canción mala en bucle en la cabeza de la que no te puedes deshacer. Exactamente esa es la idea. De hecho, hay una frase en los textos que lo clava. La mayoría de personas no sabe por qué está mal. La razón es esta. Están atrapadas en una unidad repetida de forma automática. ¡Wow! El contenido puede ser neutro, pero la repetición inconsciente lo convierte en una fuente de dolor. Es una especie de contaminación acústica mental. Vale. Si ese es el problema, ¿cuál es la solución que proponen? ¿Cómo se rompe el bucle? ¿Cómo pasamos de esa unidad de dolor a lo que ellos llaman una unidad de placer? Aquí viene el giro conceptual. La clave es la voluntad. Según este sistema, la misma unidad mental que te causa sufrimiento en modo automático puede convertirse en una fuente de placer si la activas de forma consciente y deliberada. La misma. La misma. Pensar a propósito en un problema para resolverlo, unidad de razón, prestar atención deliberadamente a las sensaciones de tu cuerpo, unidad de cuerpo, o buscar conscientemente la belleza en tu entorno, unidad de estética. Cuando la activación es voluntaria, la experiencia se transforma en algo satisfactorio. Me viene a la mente la analogía que usan sobre el ejercicio. Si voy al gimnasio y entreno un músculo, la sensación es de esfuerzo placentero, de trabajo bien hecho. ¿Mm? Pero si hiciera ese mismo movimiento sin parar, durante horas, sin descanso, se convertiría en un dolor agudo, en una lesión. Es una analogía perfecta. Un pensamiento activado voluntariamente es como una buena sesión de entrenamiento. El mismo pensamiento en un bucle inconsciente es como un sobreentrenamiento que lleva a la lesión emocional. Claro. Por eso, la propuesta fundamental de este marco es radical y simple. Divide y vencerás. En lugar de tener un caos mental, divide tu mente en diferentes unidades o zonas de trabajo, como cajones. Exacto. Al hacerlo, evitas que un solo pensamiento o músculo se sobrecargue y domine todo tu estado mental. Es una forma de introducir variedad y control en nuestro gimnasio interno. De acuerdo. El concepto de dividir para vencer queda claro, pero llevémoslo a la práctica. ¿En qué unidades podemos dividir la mente? ¿Nos dan una lista cerrada o es más bien un elige tu propia aventura? Es totalmente personalizable, y esa es una de sus grandes ventajas. No es un dogma. Los materiales ofrecen ejemplos para que entendamos la lógica. A ver. Hablan, por ejemplo, de una unidad de razón, para cuando quieres analizar algo fríamente. Una unidad de cuerpo, para centrarte en las sensaciones físicas. Una unidad de estética, para buscar belleza. Entiendo. Incluso cosas más abstractas, como una unidad de silencio, una unidad de curiosidad o una unidad de orden. Son como diferentes aplicaciones que puedes abrir en el móvil de tu mente eligiendo cuál usar en cada momento. Me pregunto, ¿qué es lo que hace que esto funcione? ¿Por qué el simple hecho de decir, ahora activo la unidad de estética, tiene algún poder? Pues funciona por varias razones que están interconectadas. La primera es obvia. Pone orden. En lugar de un cajón desastre donde todo está mezclado, cada pensamiento tiene su lugar. Vale. La segunda, y esto conecta con el principio, es que inhibe el piloto automático de forma casi mágica. Ah, claro. Darle a tu red ejecutiva una orden clara y simple como «ahora busca patrones y colores bonitos» es una tarea tan concreta que no deja espacio para la divagación. La red por defecto sencillamente se queda sin sitio. Tiene todo el sentido. Y la tercera es que al cambiar voluntariamente de una unidad a otra, estás haciendo exactamente lo que decíamos antes, entrenar el músculo de la atención, hacerlo más flexible y fuerte. Esto es fascinante. Pasamos de una mente agotada a una especie de panel de control con el que podemos gestionar nuestro estado interno. Pero los textos no se quedan ahí, se ponen aún más ambiciosos y hablan de algo llamado ingeniería del éxtasis. Sinceramente, suena a título de libro de ciencia ficción. ¿A qué se refieren con algo tan grandilocuente? Suena grandilocuente, sí, pero tiene una base neurocientífica sorprendentemente sólida. Para entenderlo, tenemos que hablar de una de las teorías más importantes sobre el cerebro hoy en día, el procesamiento predictivo. Procesamiento predictivo. Está asociada a figuras como el neurocientífico Carl Friston. Es una idea que lo cambia todo. Sugiere que tu cerebro no es una cámara que graba pasivamente la realidad. Es más bien una máquina de hacer predicciones. Una máquina de predecir. Sí.
Lo que tú y yo experimentamos como realidad es en gran medida la mejor suposición que hace nuestro cerebro sobre lo que hay ahí fuera, segundo a segundo. A ver si lo pillo. ¿Quieres decir que mi cerebro es menos un fotógrafo y más un futurólogo que está todo el rato intentando adivinar qué va a pasar a continuación? Exactamente. Y el sufrimiento, la ansiedad, la tensión, según esta teoría, surgen de los errores de predicción. Es el término técnico para cuando la realidad no coincide con la predicción de tu cerebro. Ajá. Esa discrepancia, esa sorpresa, es lo que genera malestar. Ah, creo que tengo una analogía para eso. Es como cuando bajas una escalera y crees que hay un escalón más, pero no lo hay. Ese instante de pánico, esa sacudida desagradable en todo el cuerpo, eso sería un error de predicción. Ese es el ejemplo perfecto. Esa sacudida es un error de predicción masivo a nivel motor. Ahora, traslada esa misma sensación de algo no cuadra al plano emocional o mental. La ansiedad es, en esencia, el cerebro prediciendo una amenaza que no sabe cuándo se va a materializar. El error es constante. Vale, entendido. ¿Y cómo demonios encajan las unidades de placer en este modelo predictivo? ¿Cómo ayudan a que el cerebro se equivoque menos? Aquí está la conexión. Cada unidad de placer funciona como un manual de instrucciones para la máquina de predecir. Le das una orden. Le das una orden. Al activar una unidad, estás ajustando el tipo de predicciones que quieres que haga tu cerebro. Si activas la unidad estética, la instrucción es: cerebro, a partir de ahora, espera encontrar y busca activamente patrones armoniosos, simetría, belleza. Y el cerebro obedece. El cerebro se pone a ello y filtra la realidad para encontrar justo eso. Cuando lo encuentra, la predicción, voy a encontrar belleza, coincide perfectamente con la percepción. Ahí hay belleza. El error de predicción cae a cero. ¿Y esa coincidencia? Esa coincidencia, ese ajuste perfecto entre expectativa y realidad, es lo que experimentamos como placer, claridad o en sus picos más altos, éxtasis. Es la señal de que tu cerebro funciona con una eficiencia máxima. Es como si en lugar de dejar que el cerebro navegue a ciegas por un territorio caótico, le dieras un mapa y un tesoro que buscar. Y la alegría es encontrarlo. Exacto. Por el contrario, cuando mi mente está hecha un lío, es como si el mapa estuviera borroso, lleno de monstruos imaginarios, y el cerebro hiciera predicciones terribles todo el rato, lo que me hace sentir fatal. Es un estado de, no sé, de estática mental. Estática mental es una gran definición. El término técnico es entropía mental. En física, la entropía es la medida del desorden. Una mente con alta entropía es una mente desordenada, ruidosa. Caótica. Con pensamientos y emociones contradictorias luchando entre sí. Es un estado que, como te puedes imaginar, consume muchísima energía. Y aquí viene la gran idea. Las unidades de placer funcionan como filtros de entropía. Bajan el desorden. Al organizar la mente en compartimentos claros, reduces el desorden interno. El placer desde esta perspectiva no es solo un chute de dopamina. Es la señal de que tu mente ha pasado de un estado de alta entropía a uno de baja entropía. Es la sensación de orden y eficiencia. Esto le da una capa de profundidad increíble. Me gustaría que explorásemos algunas de las unidades más potentes que mencionan. La unidad del experimento, por ejemplo, me pareció un concepto potentísimo, casi un life hack. Es una de las más transformadoras sin duda. Piensa en el concepto de fracaso. Nos causa un dolor inmenso. Muchísimo. Activar la unidad del experimento lo que hace es recodificar el fracaso. Tus acciones dejan de ser un juicio sobre tu valía personal para convertirse en un experimento científico. Un resultado inesperado ya no es un error o un fracaso, es simplemente un dato. Un dato. Esta perspectiva es increíblemente liberadora. Saca a la mente de la rumiación sobre el pasado, que es una función de la red por defecto, y la enfoca en el análisis objetivo de los datos para el siguiente intento, que es una función de la red ejecutiva. Te quita de encima todo el peso emocional del error. Es brillante. En los textos también se habla de una desintoxicación del yo. Eso suena más intimidante. La idea es que mi propio concepto de quién soy puede ser uno de esos bucles dolorosos. Exacto. Y es una idea un poco vertiginosa, el yo automático, esa historia que nos repetimos sin pensar sobre nosotras mismas. Yo soy una persona nerviosa, a mí siempre me sale todo mal, funciona como una unidad repetitiva más. Claro, es un bucle. Y como hemos visto, la repetición inconsciente genera dolor.
La propuesta es audaz, de construir esa idea monolítica del yo, en unidades más pequeñas y manejables. El yo-cuerpo, el yo-razón, el yo emocional. Al separarlos, puedes observar esas narrativas automáticas sin identificarte con ellas, apagar las que te hacen daño y potenciar de forma consciente las que te dan bienestar y fortaleza. Ha sido un viaje impresionante. Cubierto una caja de herramientas para organizarla, las unidades de placer, y hemos acabado entendiendo el bienestar como un estado de baja entropía y predicciones acertadas. Un estado que, al parecer, podemos diseñar nosotras mismas. Y para cerrar el círculo, los textos mencionan un último principio, el de mínima fricción. Sugieren que los placeres más estables y profundos son los internos, los que generas en unidades como la de razón o la de silencio. ¿Por qué? Porque no dependen del mundo exterior, que, por definición, es incontrolable, impredecible y una fuente constante de errores de predicción. El objetivo final no es solo sentirse bien, es alcanzar lo que llaman una conciencia resonante. Dejar de ser una marioneta de tus estados internos para convertirte en la arquitecta de tu propia mente. En definitiva, si lo resumo, la gran idea es que nuestra mente no es una cosa fija, sino un laboratorio o un gimnasio. Y con las herramientas adecuadas, como estas unidades de placer, podemos entrenarla para bajar el volumen del ruido, aumentar la claridad y generar bienestar de forma deliberada. Casi como si fuéramos ingenieras de nuestra propia conciencia. Esto nos deja con una última pregunta fascinante para reflexionar. Hemos pasado todo este tiempo hablando de cómo activar unidades para dirigir la mente. Pero los textos también mencionan el concepto taoísta de no acción, o Wu Wei, y lo asimilan a una unidad de vacío o de observador puro. En informática, a veces el estado más eficiente de un procesador no es el trabajo constante, sino el reposo. Así que la pregunta sería esta: ¿y si la unidad más poderosa para organizar la mente no fuera una de acción, sino una de quietud absoluta? ¿Qué pasaría si el mayor placer no se encontrara en dirigir el pensamiento, sino en convertirnos en el espacio silencioso en el que los pensamientos simplemente aparecen y desaparecen, sin aferrarnos a ninguno? Casi un crimen cultural, diría yo. Suena un poco dramático, pero la verdad es que tiene todos los elementos. Totalmente. A ver, tenemos a la figura de Demócrito de Abdera, uno de los pensadores más prolíficos de la antigüedad. Sin duda. Autor de más de 70 libros, 70, sobre física, ética, matemáticas, música, una auténtica enciclopedia andante. Una barbaridad, sí. Y ahora, el misterio. De toda esa obra monumental, no sobrevive ni un solo texto completo. Ni uno. Cero. Todo se ha desvanecido. Pero mientras tanto, de su gran rival intelectual, de Platón, ¿De él lo tenemos todo? todo, hasta la última coma. Y lo que sugieren los textos que manejamos es que esto, no fue un simple accidente, no fue un incendio o mala suerte. No, Fue una elección, casi una sentencia. Y lo que vamos a explorar hoy es por qué una civilización entera, la nuestra, parece que escogió deliberadamente el camino de Platón. el del dolor con propósito. Exacto, el de la lucha. Y descartó la filosofía del equilibrio, de la serenidad de Demócrito. Es que es la historia de una guerra silenciosa por el alma de Occidente. Y es una guerra cuyas consecuencias, como dices, vivimos a diario. Así que, para entenderlo bien, vayamos al origen del conflicto. ¿Cuál era el campo de batalla entre estos dos titanes? Porque todo empieza con una pregunta muy simple. ¿Qué es la verdad? ¿Y dónde la encontramos? Pues ahí está el abismo, nunca mejor dicho. Demócrito nos da una respuesta que en su época debió de sonar a blasfemia, y hoy sigue siendo radical. ¿Cuál es esa respuesta? Su famosa frase, que nos ha llegado en fragmentos, lo resume todo. En realidad, no sabemos nada, pues la verdad está en el abismo. Uf. Fíjate qué declaración. No dice, la verdad está oculta o es difícil. No. Dice que está en un abismo. Un lugar profundo, inaccesible para nuestros sentidos. Es una humildad casi, no sé, casi brutal. O sea, nos está diciendo, confiad poco en lo que veis o oís o tocáis. Totalmente. Para él, el universo es solo dos cosas: átomos y vacío. Punto. Nada más. Nada más. No hay un plan divino, no hay un propósito cósmico, y lo que percibimos, los colores, los sabores, no son reales en sí mismos. Son, y esta es su palabra, convenciones. Convenciones. Sí, interpretaciones que nuestro cerebro construye a partir del choque de los átomos. La realidad última,
La del abismo es incolora, inodora, silenciosa. Es una visión que en el fondo nos deja huérfanos. Huérfanos en un cosmos mecánico e indiferente. Entiendo. Nos quita todas las muletas, por así decirlo. Y claro, me imagino a Platón escuchando esto y debió de parecerle una locura. Una rendición. Claro, para él, buscar la verdad en la materia, en los átomos, era buscar en el lugar equivocado, ¿no? Exacto. Desde la perspectiva de Platón, decir que la verdad está en el abismo era como rendirse antes de empezar. Así que él hace un movimiento genial. Le da la vuelta al tablero por completo. ¿Qué es lo que hace? Argumenta que si el mundo material es caótico y cambiante, es porque no es el mundo real. Es solo una copia defectuosa. Una sombra. La famosa alegoría de la caverna. Justo. Y la verdad con mayúsculas, no puede estar ahí. Tiene que estar en un lugar perfecto, eterno e inmutable. El mundo de las ideas. O sea, donde Demócrito nos invita a mirar hacia abajo, al abismo de la materia, Platón nos pide que miremos hacia arriba, hacia un cielo conceptual. Hacia un filo de la razón, sí. Para él, los sentidos nos engañan, nos atan al mundo de las sombras, como a los prisioneros de la caverna. La única herramienta fiable es lo que él llama el ojo del alma. La razón pura. La razón pura. Así que fíjate en el contraste. Donde Demócrito ofrece una libertad un poco vertiginosa en un universo sin sentido. Platón nos ofrece un mapa de vuelta a casa. Exacto. Un camino de regreso a un origen divino y perfecto. Nos da una narrativa, una misión. Vale, entiendo la diferencia a nivel cósmico, digamos. Una verdad en el abismo y otra en el cielo de las ideas. Pero ¿cómo se traduce eso en algo tan humano como la búsqueda de la felicidad? Porque me da la sensación de que aquí es donde sus caminos se separan de una forma casi violenta. Completamente. Si sus ideas sobre la verdad eran opuestas, sus éticas eran directamente antagónicas. Demócrito, siendo coherente con su visión materialista, propone una felicidad muy pegada a la tierra. Él la llama eutimia. Eutimia. Suena bien. ¿Qué significa exactamente? Porque en las fuentes se insiste mucho en que no es simplemente buscar el placer a toda costa. No, para nada. No es un hedonismo simple. La traducción literal sería algo así como buen ánimo. Varios de los ensayos lo definen de una forma que me parece preciosa. El arte de no agitarse. El arte de no agitarse. Es una ética increíblemente pragmática. Si somos solo átomos, el bienestar no es más que un flujo sereno de esas partículas. Y la angustia, el miedo, la ira, son torbellinos, choques violentos. O sea que la meta es mantener una especie de higiene mental y física. Exacto, una higiene mental, ese es el concepto. Es un concepto muy moderno. Es casi como el mindfulness o el estoicismo, ¿no? Se trata de gestionar tu estado interno para vivir en paz en un universo que, como decíamos, es indiferente. Suena lógico, sereno. ¿Qué argumento podía tener Platón contra eso? ¿Por qué alguien rechazaría la serenidad? Porque para Platón, esa serenidad era una trampa. Era la paz de la celda. Y para combatirla, utiliza una de las metáforas más potentes y, francamente, aterradoras de toda la filosofía. La encontramos en su diálogo Fedón. A ver. Para él, cada placer que experimentamos es un clavo. ¿Un clavo? Un clavo. Es una imagen brutal. Dice literalmente que cada vez que cedemos a un deseo, a un placer del cuerpo, es como si un clavo de oro remachara nuestra alma inmortal al cuerpo mortal. Vaya. Nos ata más fuerte a esta prisión de carne y nos convence de que este mundo de sombras es el único real. Y claro, cada clavo nos aleja más de la verdad del mundo de las ideas. Es una imagen tremenda. Me recuerda a toda esta cultura moderna del no pain, no gain, o incluso a ciertas formas de ascetismo religioso. La idea de que para purificarte tienes que sufrir, que el placer es sospechoso. Viene directamente de ahí. La meta platónica no es el bienestar, es la purificación, la catarsis. Y esta solo se logra a través de la renuncia, del control y del desprecio por todo lo sensible. El placer como enemigo. Como un enemigo, sí. Una distracción peligrosa que nos mantiene felices en nuestra ignorancia, encadenados en el fondo de la caverna. Platón prefiere un alma que sufre, buscando la verdad, a un alma serena y satisfecha en la mentira. Lo que nos devuelve al enigma inicial.
La desaparición de los 70 libros de Demócrito. Hay una anécdota que se cuenta en varias biografías antiguas que dice que Platón detestaba tanto el atomismo que quería quemar todos sus libros. No sabemos si es literal, pero el resultado... El resultado fue el mismo, un incendio intelectual tremendamente efectivo. Sus ideas fueron borradas del canon. Y la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué una civilización entera permite que pase algo así? En uno de los ensayos, que tenemos un análisis sobre psicología social, se plantea una idea que me ha dejado pensando. Y es que la filosofía de Demócrito nos dejaba sin enemigos. Sin enemigos. ¿Cómo es eso? Piénsalo. Si el universo es solo átomos y vacío, sin un plan cósmico no hay una guerra santa que librar. No hay un bien contra un mal. Exacto. No hay un reino del bien que conquistar, ni una idea perfecta que defender. Solo hay materia en movimiento. Y eso, para la psicología humana, es un vacío muy difícil de tolerar. Nos quita el drama, la narrativa épica. Claro, y ese es un vacío que Platón llena a la perfección. Él nos da un enemigo clarísimo. Nos da el mejor enemigo de todos, nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestros deseos, nuestras pasiones. Platón convierte la vida en una batalla interna, y ahí reside el poder de lo que las fuentes llaman la mentira noble de Platón. Espera, para que se entienda bien, ¿a qué nos referimos exactamente con la mentira noble? Es un concepto clave, ¿verdad? Sí, es fundamental. La mentira noble es un mito, una historia, que los gobernantes de su ciudad ideal cuentan a la población para mantener el orden y darles un propósito, aunque no sea literalmente cierta. Es una ficción útil. Vale. Y en este caso, el gran mito que Occidente compró es que nuestra alma no pertenece a este mundo, que es una chispa divina caída en la prisión del cuerpo y que nuestra misión es luchar para liberarla y regresar a ese otro mundo perfecto. Y al parecer, como especie, preferimos un dolor con ese tipo de significado a un placer en el vacío. Parece que sí. La filosofía de Platón crea un drama cósmico y, sobre todo, crea una jerarquía. Están los que ven la luz fuera de la caverna Los filósofos, claro. y los que siguen encadenados. Nos da una misión heroica. Esa lucha nos otorga una identidad de mártires, de buscadores. Nos hace sentir importantes. Uno de los textos lo dice de una forma muy cruda. El ser humano tiene más miedo al silencio que al dolor. El miedo al silencio de un universo que no nos habla. Tiene todo el sentido. Entonces elegimos la verdad de Platón porque, aunque nos exige sufrimiento, nos ofrece esperanza, trascendencia y un papel protagonista. Mientras que Demócrito nos ofrecía libertad y serenidad, pero a cambio de aceptar nuestra finitud y, en cierto modo, nuestra insignificancia cósmica. Y entre un drama heroico y una comedia tranquila, parece que elegimos el drama. Y aquí llega la gran ironía de toda esta historia. Porque avanzamos miles de años, dejamos atrás a los griegos, y de repente la ciencia moderna empieza a explorar el universo y ¿con qué se encuentra? Se encuentra con Demócrito esperándole a la vuelta de la esquina. Es increíble. La física cuántica nos describe una realidad hecha de partículas y vacío, donde la solidez es una ilusión. La neurociencia nos confirma que lo que percibimos, colores, sonidos, es una construcción, una convención de nuestro cerebro. O sea que la ciencia del siglo XXI... Es el triunfo póstumo de Demócrito. Aceptamos a nivel científico y tecnológico que vivimos en un universo radicalmente democritiano. Pero esto plantea una pregunta clave. ¿Significa eso que Demócrito ha ganado la guerra? Porque si miro a mi alrededor, nuestra cultura no me parece muy democritiana que digamos. Para nada. Y esa es la gran tensión, la gran esquizofrenia de nuestra época. Usamos la física de Demócrito para construir nuestros móviles, pero seguimos suspirando por la metafísica de Platón para darle sentido a la vida. ¿Es verdad? Leemos un artículo de neurociencia que dice que el amor es química. Y 5 minutos después vemos una película que nos vende el mito platónico del alma gemela, de un amor predestinado en el mundo de las ideas. O sea que, en el fondo, seguimos buscando un propósito que la materia por sí misma no parece poder darnos. Entonces, si la neurociencia nos dice que la realidad es una construcción de la mente, ¿no es eso una validación de la eutimia de Demócrito? ¿La idea de esa higiene cerebral? Totalmente. Podríamos usar ese conocimiento para cultivar la serenidad, para aceptar el mundo y encontrar la paz en él. Y, sin embargo, seguimos comprando productos, experiencias y filosofías que nos prometen una felicidad casi platónica.
trascendental, definitiva. Una vuelta a un estado de perfección perdido. Seguimos prefiriendo la narrativa de la lucha, de la superación. Vivimos con esa contradicción constante. Sabemos que somos materia, pero anhelamos desesperadamente ser parte de un drama cósmico. Entonces, recapitulando el análisis de hoy, lo que vemos es que el olvido de Demócrito no fue un descuido. Fue el resultado de una elección psicológica muy, muy profunda. ¿Sí? Como civilización, hemos preferido una verdad que, aunque nos exige luchar y sufrir, nos concede un papel central en el universo. La hemos preferido frente a otra verdad que nos ofrecía la paz, pero a cambio de aceptar nuestra modesta y finita condición. Y las fuentes que hemos analizado concluyen con una idea final muy potente, que creo que vale la pena dejar sobre la mesa. ¿Cuál es? Dicen, el mundo no quiere la verdad para ser libre, quiere la verdad para tener una excusa para la lucha. Uf, es demoledor. Lo es. Y nos deja una pregunta final para la reflexión. Si la ciencia actual nos confirma cada día el universo material de Demócrito, pero nuestra psicología sigue anclada en el anhelo de propósito de Platón, ¿estamos condenados a vivir para siempre en esta contradicción? Es una buena pregunta. ¿O es posible, por fin, después de más de 2 milenios, aprender a encontrar la serenidad en ese abismo que tanto hemos temido?